Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Physio Meeting. Hoy con nosotros Roberto Benítez, ecuatoriano afincado en Barcelona, optometrista, diplomado en neurociencias y biomecánica y especialista en entrenamiento visual en deportes de fútbol. Muchas gracias, Roberto. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Samuel? Pues aquí, pues muchísimas gracias también por tu invitación. La verdad que es un gusto volver a estar contigo otra vez en otra entrevista. Es un gusto. Bueno, Roberto, hicimos ya una entrevista hace ya un par de años o así, ¿no? Pero esta vez queríamos darle un poco una vuelta, ¿no? Desde una perspectiva un poco más personal y sobre todo que explicases, porque ahora ya empieza a conocerse un poco más y es importante lo que es el entrenamiento visual, ¿no? Se ha hablado durante mucho tiempo pues de todos los entrenamientos a nivel motor, se habla de entrenamiento a nivel neurocognitivo, se habla muchísimo ahora mismo ya también de cerebro, de neurociencia, pero parece como que todavía el órgano visual, ¿no? Todavía está como un poco alejado de lo que es el trabajo dentro no solo del deporte, sino también de la rehabilitación, ¿no? Entonces, sobre todo, una pregunta interesante sería, ¿por qué decidiste elegir la optometría? Bueno, mira, pues en sí yo lo elegí hace muchos años, casi estamos hablando del 2001, 2002, ¿vale? Porque me importaba mucho lo que era todo lo que es sistema visual, cómo se comportaba, cómo podías mejorar el rendimiento, incluso el rendimiento escolar de un niño, ¿vale? Porque hay muchos problemas de niños que tienen problemas de lectoescritura, ¿vale? Que no están bien desarrollados, que no hay esos sistemas bien de integración en un sistema nervioso en niños, pero lo que hay que tener en cuenta es que todo parte desde la visión. Tener en cuenta que toda percepción visual o toma de decisión que realmente pueda tomar un niño o pueda ejercer sobre un deporte, sobre un deportista, esa toma de decisión viene a través de un sistema visual que es casi el 80-85% de información aferente que está entrando a nuestro cerebro y que esa información nuestro cerebro tiene que procesar y a la vez en el caso del deporte ejecutar o tomar una decisión de un movimiento. Entonces, sí, como dices tú, se está hablando mucho ya de cerebros, se está hablando mucho ya de biomecánica, de engramas motrices, de motricidad, pero lo importante es la visión. Como dije antes, casi el 80-85% de información que está entrando a nuestro cerebro es visual. El resto sí es olfativa, auditiva, pero toda esa información que se va a recopilar en un área cerebral donde se recopilan nuestros sentidos y se crea una percepción, una realidad del contexto, ¿vale? De nuestro mundo externo. Entonces, entramos nosotros los optometristas deportivos, ¿vale? Sin nosotros no puede haber una percepción visual, porque tenemos que entrenar tantas habilidades visuales, tantos algoritmos que le llamo yo, para que esa información sea tan buena y esté bien engranada, para que esos procesos, tanto de atención, concentración, memoria operativa, que estamos hablando después de habilidades cognitivas, sean de calidad la información visual, que sea buena. No me importa la cantidad. Nosotros como optómetras deportivos trabajamos la calidad, ¿vale? Si esa calidad de esa información es buena, es eficaz, por ende la velocidad de procesamiento va a ser mucho más rápida, la información a procesar será adecuada y por ende el movimiento biomecánico va a ser el correcto o la toma de decisión motriz va a ser la correcta en este caso. Qué bueno, qué interesante. Ahora mismo también, por ejemplo, yo estoy trabajando con una aplicación que se llama Reflection Go. Es una aplicación de realidad virtual muy potente con la que estoy colaborando. Y sí es verdad que hay una pregunta que a mí me gustaría, que tú como optometrista, ¿no? Que pudieses dar tu opinión. Y es qué diferencia ves, ¿no? Porque la importancia de tener en realidad virtual al final en 360 grados y no tener, por ejemplo, alrededor ningún tipo de objeto que te pueda romper la ilusión de ese foco, ¿no? Si tú crees que la realidad virtual ahora mismo para trabajar a nivel neurocognitivo, como muchas otras, pues bueno, otros métodos que están saliendo actualmente, ¿crees que va a sustituir, ¿vale? A lo que es el trabajo visual clásico que se está haciendo hasta ahora? Mira, no digamos tanto la palabra sustituir, pero la realidad virtual es una herramienta muy eficaz que yo también la utilizo, sobre todo, ¿por qué? Porque nos aporta mucha información a la hora de potenciar, por ejemplo, un sistema somatosensorial, ¿vale? Porque estás con un equipo que estás visualizando 360 grados
pero hay varios receptores, fotorreceptores realmente de tu cuerpo que no están, no tienen la idea del contexto. Entonces, al poner el equipo, se transmite mucha información plantar, sobre todo en los pies. O sea, estamos hablando de más sistema nervioso a nivel del sistema somatosensorial. Estamos trabajando sobre todo estereoceptivamente, interoceptivamente. Tenemos mucha más información de nuestras vísceras internas, de nuestra propiocepción en este caso. Cuando yo trabajo en realidad virtual, hay un ejercicio que me gusta mucho, que tenemos una plataforma que es como un balancín, ¿vale? Es una plataforma inestable para hacer esa incorporación del sistema propioceptivo. Entonces, por eso no podemos decirle que la realidad virtual va a sustituir. No, la realidad virtual es una herramienta muy eficaz que nos ayuda muchísimo a que esos sistemas eh, programados, esos sistemas nerviosos que realmente tenemos, que son varios reflejos primitivos, se integren más rápido. O sea, quiere decir, yo le pongo una puntuación de 10 a un entrenamiento de realidad virtual. Y por ejemplo, es verdad que tú has trabajado con muchos niños, como bien has dicho, ahora no, que tienen problemas al final de escritura y oculomotor, muy relacionado también, por ejemplo, con déficit de atención, ¿vale? O hiperactividad. Sí es verdad que yo he visto que en personas con hiperactividad, como por ejemplo pues en mi caso, que ya lo repito muchísimas veces aquí, pero es que es al final también entender que existen niños como en este mundo, también adultos, ¿no? Que lo padecemos. Yo sí he visto, por ejemplo, a la hora de focalizar el foco atencional, y lo he experimentado hace poco con otra alumna que tenía una discapacidad del 30 y pico por ciento, ya solo por esa déficit atencional, y la vi que estuvo trabajando durante casi una hora y ni siquiera se quitó las gafas, o sea, súper focalizada. Cuando hablaba con ella me explicaba, ¿no? Que vamos, o sea, que en ningún momento le venía ninguna otra información que no fuese las gafas de realidad virtual, y que ella sentía en todo momento que tenía mucha mayor concentración. ¿Tú crees que aquí en este punto, para este tipo de cerebros neurodivergentes, sí es verdad que puede ser una aplicación más eficaz que, por lo menos en las primeras etapas, hasta que se consigan esas ondas alfa, reentrenar para que tengan la capacidad de focalizar la atención? Mira, normalmente sí hemos trabajado también realidad virtual para problemas de déficit de atención en niños, porque ¿qué pasa? Normalmente cuando tú estás trabajando con realidad virtuales, hay mucha conciencia periférica, tienes muchos estímulos visuales alrededor, pero realmente al tener el estímulo tan cerca de tu córnea, tan cerca de tu retina, esa información se va a activar mucho más en lo que es área foveal. ¿Qué es que estamos trabajando en un área foveal? Área de fijación del foco. Entonces, al activar esta área foveal, esta área de fijación, estás trabajando mucho más las áreas que están involucradas en el proceso atencional del niño, en las áreas cerebrales que están enfocándose. ¿Qué quiere decir? La motricidad, la oculomotricidad dentro de la gafa virtual va a ser mucho más precisa, va a ser mucho más eficaz. Cuando tú sacas una gafa y le dices que rastree el mismo estímulo que ha visto dentro de la gafa, la oculomotricidad es más lenta, es menos eficaz. ¿Qué quiere decir? Que va a activar, va a coger mucho más fuerza esos músculos oculares dentro de la gafa virtual y va a trabajar mucho más la convergencia, trabajará mucho más la visión periférica, la conciencia, pero tú te estás enfocando en la focalización del estímulo visual. Estás excitando más área foveal, que le llamamos nosotros, en la fijación. Qué bueno. Qué bueno. Para ti, por ejemplo, ¿vale? Ya un poco sacando un poco ya este tipo de cosas, porque nos podríamos tirar aquí durante toda la tarde, la verdad, y a mí y ya sabes, y a nosotros nos apasiona este tema. Eh, para ti, o sea, ¿cómo definirías la optometría? ¿Qué es para ti la optometría? A ver, mira, pues para mí, bueno, ahora que estoy en este mundo, la verdad que he descubierto, porque bueno, como al ser optómetra, he trabajado también en consultores ópticos, en ópticas, ¿vale? Pero la verdad, en resumen, podría decirte que es una de los sensores más importantes de información aferente que nos hace crear esa realidad, que nos hace crear ese contexto de vida que nosotros vemos. Por eso decimos que nosotros no vemos por los ojos, vemos en el cerebro automáticamente. La optometría lo que basa es entrenar dos sistemas visuales, dos cámaras, ¿vale? Que decimos que esta cámara están programadas por algoritmos, que son las habilidades visuales, que hacen que tu visión se proyecte en el cerebro. ¿Vale? Entonces, yo he descubierto ahora con la optometría deportiva
de que podemos ayudar tanto a jugadores de fútbol, de vóley, tantos deportes, y como te decía antes, a estos niños que tienen problemas de aprendizajes escolares. Entonces, para mí la optometría es una de las principales carreras, la verdad, universitarias, que tiene tanto por descubrir, que tiene tanto por evolucionar todavía, tanto en el ámbito deportivo que estamos ahora y en el ámbito escolar que se está trabajando muchísimo sobre todo, pero es uno de los sentidos más importantes a la hora de la integración sensorial en nuestro cerebro. Y ahora tú llevas muchos años ya trabajando, ¿no? Y ahora yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta también como que los jóvenes de hoy en día, sobre todo desde la etapa infantil en adelante, al estar todo el día con cierto tipo de tecnología que no se está utilizando de forma correcta, porque al final la tecnología es importante, pero hay que saber utilizarla, hay como una especie de pérdida de foco, de atención, niños que cada vez les cuesta un poco más atender en clase. ¿Tú lo has visto esto desde que comenzaste hasta ahora? Mira, justamente lo hablábamos antes con mi colega esto, qué está pasando ahora que yo he venido a Europa. Nos hemos dado cuenta que un niño latinoamericano es menos sedentario. ¿Por qué? Porque hay un poquito de menos de tecnología. El niño en Latinoamérica está acostumbrado más a desarrollar la parte neuromotriz, ¿vale? Lo tenemos más en parques, lo tenemos mucho más saltando, jugando, están más en movimiento. Nos hemos dado cuenta que un poquito aquí el niño europeo es como que toma la tecnología, toma la tablet, coge el iPad, sabiendo que realmente ¿cómo se aprende? Se aprende en movimiento. Si el niño no hay un movimiento, no hay un buen neurodesarrollo infantil de esas habilidades motrices. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí he notado y hemos hecho unas estadísticas de que hay niños que hay problemas con déficit de atención, con problemas de lectoescritura, con problemas de línea media, de cuerpo calloso, gracias a esto, ¿vale? Que es un móvil o una tablet que le estamos dando, donde el niño está con el cuello así, que tiene problemas de cervicales, que no puede hacer ni un movimiento de reflejo óculo cervical o óculo vestibular, porque se pasa 8 horas el niño pegado en un móvil. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que esos niños tienen mala fotografía, tienen un problema de lenguaje, tienen un problema de neurodesarrollo, de inmadurez de ese sistema nervioso central. Pero gracias a la tecnología que nos hemos dado cuenta que esto realmente es un error para los niños, para el neurodesarrollo de los niños. Yo creo, yo lo he visto también, y es verdad que ya sabes que yo voy bastante a Sudamérica y he visto un poco cómo se siguen desarrollando todavía los jóvenes, ¿no? Y es verdad que un teléfono móvil, aunque ya prácticamente cualquier niño lo tiene, cuando vas a Sudamérica te das cuenta que realmente la edad adulta de tener un móvil es muchísimo mayor que aquí en España, ¿vale? En Europa. O sea, un niño de 10 años, 12 años, 14 años, 15, 16 no tiene un teléfono móvil. Es muy raro que pueda tener un teléfono móvil, a no ser que tengas un nivel económico, ¿no? ¿Dónde se desarrollan los niños? Pues se siguen desarrollando pues donde siempre se han tenido que desarrollar, que es en la calle, ¿no? Jugando con sus compañeros y utilizando la imaginación para poder, bueno, desarrollarse a nivel neurocognitivo y luego, pues bueno, pues poder en un futuro, ¿no? Pues tener capacidades más desarrolladas a nivel también motora, ¿no? Motora y Entonces, cognitiva, sobre todo. Acuérdate que cuando tú desarrollas esas habilidades motoras, están involucradas las habilidades cognitivas también, de sí, claro. flexibilidad cognitiva, de tomas de decisiones, de inhibición de imágenes, supresión de imágenes. Entonces, por eso dicen, bueno, el otro día estaba leyendo un reportaje de un profesor argentino que el niño argentino juega en los potreros, porque es edad de que juegue en los potreros, no que juegue a la PlayStation o esté jugando con un iPad. Ese niño, si quiere jugar fútbol y quiere llegar hacer élite, mételo en los potreros, a que juegue, que toque balón, que se choque con 11 niños más. Que Claro, realmente ahí es donde va a aprender a hacer un buen escaneo, va a aprender a tomar unas buenas decisiones. claro, que es lo que ¿Vale? está pasando aquí en España, con la gran cantidad de chicos, que no es normal que con 19 20 años vaya su padre a la universidad, no con ellos, ¿no? O que ante una circunstancia, ¿no? Básica, de repente no sepan cómo actuar,
¿no? O sea, no tengan la capacidad de actuar. Eso es un problema, la verdad. Y a día de hoy se está viendo bueno, y solo tienes que verlo en la cantidad de casos de niños que están cada vez más en psicólogos, ¿no? Cuando la idea es que al final un niño al final tendría que estar feliz porque lo único que tiene que hacer es jugar, ¿no? O Claro. sea, y ya está. Em, ¿Cómo crees en fisioterapia? Y dejamos de lado un poco el deporte, ¿no? Porque solo se habla del trabajo ocular como si fuese en el deporte. ¿Cómo ves la importancia de lesiones de cualquier tipo trabajar también a nivel ocular? Mira, nosotros ya creamos un protocolo hace años con un fisioterapeuta en Ecuador, en un club de fútbol, y nosotros nos dimos cuenta que cuando haces una rehabilitación física, por ejemplo, ese caso era un jugador que tenía ligamentos cruzados de una operación, el doctor nos daba 6 meses, que ese jugador no podría jugar en 6 meses. Empezamos a hacer un estudio de cómo nosotros disociábamos la información del dolor a través del sistema cognitivo por el sistema visual. Si nosotros le pedíamos un ejercicio a él que haga de unas sentadillas o una presión con ligas para hacer un fortalecimiento de la rodilla, pero a la vez le pedíamos que tome decisiones, que trabaje la conciencia periférica, que incluya la motilidad ocular, que trabaje lo que es la fijación, introduciendo, haciendo una integración con la recuperación física, con el fisio. Nos dimos cuenta que nosotros logramos reducir el tiempo que nos daba el doctor con el método de trabajo que nos había recomendado él. De 6 meses se redujo a 3 meses automáticamente. ¿Por qué? Al nosotros disociar el dolor o al disociar la operación o la herida que él tenía, ¿vale? Nosotros nos centramos más en la parte cognitiva del razonamiento para que él haga el gesto motriz lo más natural posible cuando hacemos la rehabilitación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros poníamos unos equipos trabajando la parte visual y a la vez utilizábamos otros equipos para la recuperación física de este jugador. Entonces, él mismo nos daba el feedback. Decían, Robert, cuando no me pones a pensar o no estoy trabajando nada visual, mi centro de atención está en el foco en la rodilla, nos decía él. El foco de atención está en la rodilla, me duele, no puedo subir la liga, no puedo subir el escalón, así nos decía. Digo, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vas a hacer el mismo ejercicio, pero quiero que empieces a trabajar la parte cognitiva. Vamos a trabajar un poquito de memoria operativa a través de realidad virtual, por ejemplo. ¿Vale? Acabamos el ejercicio y le hacíamos la misma pregunta. ¿Qué sentiste en la rodilla? La respuesta era, Robert, nada. Entonces, logramos disociar esas neuronas motoras con la parte cognitiva, que decimos, wow, ¿qué está pasando en este cerebro cuando empiezas a involucrar las neurociencias en una rehabilitación física? Que cuando dicen, ¿cómo se puede juntar un optómetra con, con un fisioterapeuta? No hay esa unión. La gente dice que estamos locos, la verdad, pero realmente nos unimos, se une mucho más tu carrera con la nuestra a Sí, partir de sí, ahora. yo eso lo tengo súper claro porque eso lo hemos visto, lo he visto muchísimas veces. Eh, Muchas veces cuando trabajo con deportistas y con trabajo con personas, trabajo muchísimo lo que es todo el trabajo oculomotor, ¿no? Y te das Sí, cuenta como muchas veces cuando estás haciendo un movimiento, o sea, hay pacientes que tienen pérdida de fuerza simplemente con que les digas, o sea, le haces la fuerza a nivel de un isométrico, una flexión, y en cambio si le estás mandando que mire hacia una diagonal, pierden fuerza. O sea, y ahí tiene vas fuerza. haciendo, sí, sí, pierden fuerza, es increíble. Y vas haciendo escaneos y te vas dando cuenta que dices, ¿cómo es posible que, claro, en todo lo que es la visión central y hacia adelante, la fuerza es increíble? O sea, la fuerza es Claro. increíble, pero en cambio, cuando tú le metes y le estás diciendo desde aquí que le hagas un isométrico, pero que sin mover la cabeza mires allá arriba, de repente tiene una pérdida de fuerza brutal. ¿Vale? Sí, pues, entonces todo esto está conectado. Acuérdate que estos músculos, ¿vale? Que son los 12 músculos extraoculares que tenemos, está conectado, bueno, tú que eres fisio lo sabes mejor, está conectado con toda la parte maxilar, la parte cervical, ¿vale? Y realmente cuando empiezas a mandar informaciones que nosotros le llamamos focos de atención al estímulo, realmente es como que desactivas otras áreas neuronales que están involucradas en ese movimiento. Entonces disocias el dolor y dices, ostras, pues lo puedo hacer ahora cuando muevo el ojo para acá, o cuando estoy haciendo
una oculoversión o estoy trabajando un rastreo visual. Es la Y te das eliminación. que recortas el tiempo de recuperación de estos deportistas con este método. Es la eliminación de la atención dividida al final, o sea, también con el dolor, estás al final, o sea, el cerebro solo puede focalizarse en una cosa. Si tú tienes dolor, en el mismo momento en que mete otra vía de información, el dolor se reduce, pero no es porque hagas magia. O sea, es No, porque estás utilizando simplemente la fisiología y no es porque una gafa de realidad virtual o porque un trabajo oculomotor reduzca el dolor. No, es porque estoy introduciendo otro estímulo, ¿vale? Que está haciendo que al final la atención en base a ese dolor, el estímulo de información disminuya como consecuencia de otro estímulo mayor que te está generando ese foco. claro. Normalmente siempre hay una teoría que decían que nosotros no utilizamos el cerebro 100%, y eso es mentira. Hay teorías, hay libros científicamente que está ¿Verdad? demostrado que utilizamos el cerebro 100%, pero no a Sí, la vez. eso No es, se no el utiliza, foco, eso no es. el foco. Entonces, Sí, si 2 millones de neuronas se están encendiendo por un lado, pero a la vez pongo otro estímulo y necesito hacer un gesto biomecánico o una fuerza, se van a apagar esos 2 millones y se van a aprender otros 2 millones, sí, realmente. Estamos utilizando todo el cerebro, todas las áreas, que no al mismo tiempo, sí, sí, ¿vale? sí. Entonces, hay que saber utilizar en qué momento, qué estímulo pongo, qué tipo de ejercicio estoy haciendo neuromuscular para activar ese músculo o ese tendón que tú estás rehabilitando, ¿vale? Y ahí es donde se integra la optometría con la fisioterapia, y fluye la magia, la verdad. Sí, sí, no, es increíble. Y además es que esa teoría todavía se sigue hablando de que el cerebro no utiliza el 100% y no es real. O sea, hace años ya que se echó abajo y lo que se sabe encima es que lo que sí sabemos es que igual tenemos 400.000 millones de bits por segundo y solo 2.000 somos capaces de integrar la información. O sea, que es más el foco. O sea, pero es que aunque queramos entrenar y entrenar y entrenar y entrenar el foco, la realidad es que nosotros vivimos en red neuronal por defecto. O sea, aunque queramos, no podemos estar toda nuestra vida, o sea, o todo Exacto. nuestro tiempo focalizado al revés. Pasamos la gran mayoría en una auténtica nube, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que sí es interesante es entender cómo podemos mejorar ese foco no solo para lesiones, sino también para un día a día, ¿no? Porque al final las ondas alfa y las ondas gamma tienen muchísima relación con la cognición. Y aquí es donde meto yo una pequeña cuña muy interesante y es la meditación, ¿no? O sea, la meditación, claro, meditación nos permite aumentar esas ondas cerebrales y sobre todo tener una capacidad, me parece increíble, de entrenamiento al cerebro, de entender que cuando de repente tienes que hacer una actividad, ¡pum! O sea, directamente ya tu cerebro está empezando a marcar el preámbulo de que ya se tiene que empezar a concentrar, que ya tiene que empezar con un foco. Que Sí, mira, por ejemplo, normalmente cuando hablamos de las ondas alfa, gamma, las alfa normalmente nosotros los utilizamos, las escaneamos normalmente cuando trabajamos focos de atenciones, atención dividida, atención sostenida sobre todo. ¿Pero qué quiere decir esto? Que al trabajar estas gamas, estas ondas alfa, sobre todo, van a introducirse o van a tenerse en cuenta en los procesos de aprendizaje, ¿vale? Cuando el niño está aprendiendo, nosotros tenemos un escáner nomás, un electroencefalograma portátil, ¿vale? Y vamos viendo qué ondas son las que se activan más y se activan menos, ¿vale? Cuando está en estado de relajación, cuando está en estado de aprendizaje, cuando está aprendiendo un proceso o un movimiento biomecánico nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy bueno tener en cuenta todos esos estudios que tú tienes de las ondas, porque vas a saber en qué momento trabajar, hacer ese ejercicio. En qué momento, cuando las ondas delta, también cuando estás, pues, sobre ejemplo, que son las que se activan cuando estás en sueño profundo, cuando se están activando cuando haces la meditación, todo lo que tú estás recomendando ahorita. Entonces, es bueno que vayamos ya sabiendo, introduciendo este tema, porque hay mucha información que el público debe de saber sobre esto, ¿vale? ¿En qué momento puedo trabajar esta parte? ¿En qué momento tengo que trabajar la relajación? ¿En qué momento activo esas ondas para el proceso de aprendizaje de un niño o para el proceso de aprendizaje de un deportista? ¿Vale?
Entonces, muy bueno que toques este tema, porque es un tema que hay que divulgarlo, la verdad. ¿Vale? Gente que no está tocando esta parte y hay gente, como dices tú, recién ahorita se está hablando de cerebros, de neurociencias. Entonces, en nuestro centro de neurociencias, claro, ya no hacemos entrenamiento visual deportivo. Nosotros trabajamos neurociencias, realmente. Que Ya que es dentro de el nuestro conjunto de, es el conjunto, claro. Es un conjunto, porque yo no trabajo solo. O sea, aquí tenemos preparadores físicos, tenemos fisioterapeutas. O sea, nuestro conjunto, nuestro trabajo es englobar 360 grados al deportista, porque nosotros consideramos que es un cuerpo integral, claro, ¿vale? efectivamente. Entonces, mi trabajo no va solo, yo no trabajo. Hay un fisio con nosotros, estás tú, hay resto de optómetras también, optómetras comportamentales que están expertos en reflejos primitivos. Entonces, somos varios profesionales y eso es bueno que tú empieces a tocar este tema porque hay que empezar a divulgarlo, porque hemos conseguido entre tu trabajo, tus estadísticas, tus números y los que también tenemos nosotros, los resultados que hemos conseguido son muy buenos en tan poco tiempo. Entonces, la verdad es una información muy valiosa la que tienes tú, muy valiosa la que tengo yo, que cuando se juntan, es lo que te decía, ocurre una magia. Y esa Y es, magia debería divulgarse ya al mundo, esto. yo es lo que digo muchas veces en las formaciones, ¿no? Y cuando viene la gente a mis formaciones, y sobre todo que la gente lo que te das cuenta es que quiere la receta, ¿no? Quiero la receta. Esto para esto, esto para esto, esto para esto. Ahora cuando estaba en México este fin de semana, yo os decía, yo no os voy a dar recetas, yo no os Mm, voy a decir qué ejercicio tenéis que hacer. No exactamente. os voy a decir, porque es que tenéis que mirar a la persona desde una forma holística. O sea, es como yo puedo programar un ejercicio, para quién lo tengo que programar y cuál es su funcionalidad, ¿vale? Y cuál es la carga progresiva que yo voy a ir haciendo. Pero es que dentro de eso vas a tener que trabajar los neuronales, vas a tener que trabajar la lesión, vas a tener que trabajar el foco atencional, vas a tener que trabajar a nivel ocular, vas a tener después que trabajar la ampliación del error. Es decir, muchas veces solo nos manejamos en cómo hacer el ejercicio correctamente, pero también tenemos que aprender a lo que no hay que hacer, ¿vale? Entonces, yo sé que esto es muy complejo porque cuando hablas con los alumnos se quedan como diciendo, no puede ser, o sea, pero es que si tú das una receta, que es lo que yo le decía, mira, si ahora os pongo aquí a hacer unos tacos unos tacos de carnitas y os digo la receta, pero de repente os falta un ingrediente, no vais a saber qué hacer. Saber qué hacer exactamente. Pues lo mismo me pasa cuando yo formo gente que me vienen, bueno, ahora me están viniendo muchos profesionales a España, se piensan lo mismo, que dicen que yo le enseño un ejercicio y ellos piensan que de ese ejercicio no hay más variables. Y le digo, no, las variables las vas a encontrar, depende la necesidad del deportista. Digo, yo te enseño las bases del ejercicio, las bases de las herramientas, pero tú tienes que saber subir la complejidad y tienes que saber dosificar y bajar la complejidad de ese ejercicio. Pero ese ejercicio vas a tener que tener la creatividad tan alta para poderlo desarrollar, depende de la necesidad del deportista. Efectivamente, A un portero no lo trabajo igual que a otro portero y claro. están en la misma liga, están en la misma división y todo. Y me dicen, Roberto, ¿por qué los trabajas diferente? Porque a este le falta esto y al otro le falta lo otro. Y los dos son porteros, ¿vale? Entonces es difícil que nuestros alumnos comprendan esta parte, pero cuando ya te pillan el ritmo y te dicen, ah, vale, yo te enseño la base, pero al final cada uno busca su tiempo, cada uno busca su ritmo de trabajo, su complejidad del ejercicio. Entonces, poquito a poquito ya nos van entendiendo a nosotros. Eso es, queda mucho trabajo, pero bueno, yo creo que de aquí a un tiempo eh, cada vez vamos a tener más gente que entienda este concepto, ¿no? Que es lo mismo que pasó con la realidad virtual, que pues que al principio cuando yo empecé parecía como que eras un loco, ¿no? Ahora cada vez se expande más, cada vez hay más gente que la está utilizando, me alegro muchísimo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, dentro de los fisioterapias, de la fisioterapia, esto es una asignatura que tendría que ser obligatoria. Realmente yo leo estudios de cómo afecta a nivel visual y somatosensorial todo lo que es el trabajo ocular, pero es que realmente, o sea, cuando te pones a hablar con un profesional como tú, te das cuenta de que seguimos teniendo absolutamente tantos déficits a la hora de tratar a un paciente
que encima solo nos basamos en conceptos y solo nos basamos en es que la evidencia y la ciencia dice esto, ¿no? Pero tú te das cuenta que muchas cosas de las que estudias luego, como bien has dicho, no las puedo transmitir a los dos porteros por igual. No, es Claro, que dicen que el trabajo, ¿no? Como dices, de foco o el trabajo de oclusión temporal, de adelantamiento de un acontecimiento, ya es que en este portero es de esta forma y esta. Ya, pero es que lo que funciona, lo que dice este estudio, a este no le funciona. O sea, exactamente, a porque, este porque no. son cerebros diferentes. Eso es. Entonces, aquí la ciencia respecto a todo lo que es una redactación, un entrenamiento, tenemos que cogerla así. O sea, porque al final se integran millones de cosas. Yo este año digo, estoy en un momento de mi vida que digo, entiendo todo porque al final todo se acaba uniendo, ¿no? Sí. Pero a la vez, cuanto más entiendes, dices, menos entiendo. Es que tienes que desaprender para aprender, Sí, sí, acuérdate. es continuo. Desaprendes para aprender, Aprender. entiendes y de repente ya no entiendes nada, ¿no? Y la realidad es esa, ¿no? La capacidad de poder, eso mismo, generar conceptos de apertura mental, ¿no? Hoy me decía un amigo, y tiene mucha razón, y eso que él investiga, decía que solo basarse en ciencia es una mediocridad, porque es como si tú pierdes unas llaves y solo quieres, ¿vale? Buscar las llaves donde las farolas dan luz, ¿no? Claro. Tú eres optometrista, y esto seguramente, este ejemplo te ha gustado, ¿no? Porque tiene que ver con la visión, ¿no? Pero es como si tú me dices que solo vas a trabajar la visión hacia adelante, porque es donde Porque no, miras, ¿no? Y ya está, ¿no? claro, nos contradecimos porque lo que nosotros necesitamos es ser conscientes de todo lo que pasa en nuestro mundo, de todo lo Eso que pasa es. alrededor. Siempre hoy un ejercicio con un portero también que me pasó, que tenemos que rastrear unos números y todo. Oye, y el número lo tenía delante, el que tenía que buscar, delante de la nariz. Y le digo, ¿ves lo que pasa? El ejemplo cuando tu madre te envía a buscar algo y dices, mamá, no está, y lo tienes en tus narices. ¿Realmente por qué? Porque el foco de atención no está puesto realmente en lo que tú estás buscando. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, esos focos atencionales, esa fijación, esa oculomotricidad, ¿vale? De tener un escaneo visual completamente, no digamos perfecto, pero sí óptimo para la vida cotidiana, porque en nuestro centro de neurociencias no solo vienen deportistas, vienen secretarias, pilotos, militares, o sea, dentistas, psicólogos, o sea, viene tanta gente que dice, Roberto, el problema es que pierde foco de atención cuando estoy haciendo una ortodoncia. Pues mira, pues hay que trabajar esta parte. Y lo que él no sabe es que trabajamos los focos de atenciones desde un sistema integrativo, partiendo desde el sistema visual. Entonces ahí es Eso, cuando empezamos a descubrir este mundo. eso es. No, no, y es así. Y es así. Eh, Vamos ahora, ¿vale? Ya para ir terminando, que quedan 5 minutitos, te voy a hacer unas preguntas rápidas, ¿vale? Te voy a hacer unas preguntas rápidas y nada, son 20 preguntitas y tú las tienes que responder, ¿vale? Define para ti la optometría en una sola palabra. El futuro, ¿Qué prefieres tratar? ¿Hombres o mujeres? deportistas, Vale, esa era la siguiente. ¿Ancianos o deportistas? deportistas, ¿Qué te gusta más? ¿El ejercicio de pie activo o el ejercicio más en camilla? activo. ¿Leer o podcast? Soy vicioso a lectura porque me leo 2 horas al día, pero llevo 3 meses enviciándome a los podcasts, la verdad. Si ahora mismo tendría que responder podcasts. Estás en una confrontación ahí. ¿Qué te Sí, gusta más tratar? ¿Extremidad inferior o superior? integración total. ¿Patología o lesión que más te gusta? Lesión. Vale. No, o sea, lesión o patología, la que más que te gusta. O sea, una lesión o patología así que me digas que más te gusta. Patología, patología me gusta más. Vale. Defínete en una palabra. Eh, uy, apasionado. Comida favorita. Oh, española. No, la que tú quieras. La verdad, el arroz negro. Muy bien. Libro que más te marcó. El que más me marcó, entrenamiento visual deportivo por Mariano Canegallo. Muy bien. Un hobby. Béisbol. Una película favorita. Wow. Mi película favorita, la verdad, Regreso al futuro.
Muy buena. Estilo de música. Estopa. Tu mayor virtud. Ser muy bueno, buena persona. Tu mayor defecto. El mayor defecto, dormir tarde. País o ciudad que más te impactó. Barcelona. Si fueras un animal, ¿cuál serías? El mono, ¿Soltero o comprometido? casado. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por Nada, todo. La como verdad siempre que me lo paso contigo, de verdad. ha Eso es sido, ha sido maravilloso poder un poco hablar sobre, sobre ti y sobre todo también por todo lo que haces. Y no sé, para la audiencia, la verdad, si quieres compartir tus redes y alguna formación que vayas a hacer próximamente. Sí, bueno, mira, normalmente estamos subiendo ya en Instagram, nos puedes encontrar como @deporte y visión, ¿vale? Estamos subiendo ya artículos científicos, consejos para parte de neurociencias, ¿vale? Y bueno, también tenemos lo que es @sbbt Ecuador, que es la parte de Latinoamérica también. Sí. Y en Europa estamos como @necovisión Sport, ¿vale? Que es la parte europea. Pero si quieres formarte más, próximamente, estamos dando un curso en Chile, ahora, online, pero si no me equivoco, en el mes de marzo estaremos presencial tanto en Brasil como en Chile. Haremos ya la parte presencial en prácticas también, en visión deportiva y neurociencias. Bueno, pues aquí en España también vamos a ver si sacamos algo para todos, vale, a ver si para 2024, que yo creo que podría ser muy, muy Genial. interesante. Así que muchísimas gracias por todo, No, gracias a ti, como siempre. Roberto. Y nada, nos vemos. Un abrazo. Abrazo, amigo mío. Cuídate. Chao. Adiós, chao.